Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo a la distancia. El día de hoy les he preparado un nuevo vídeo, ahora del curso de geometría. El tema es congruencia. Los invito. Bien, la congruencia dentro de la geometría pues es un tema bastante interesante, ¿de acuerdo? Ya la geometría de por sí tiene una belleza especial, lo decía Dostoyevsky, la belleza salvará al mundo. Y seguro, como muchos matemáticos, me incluyo, nos hemos visto atraídos por las matemáticas, por la belleza de la geometría. Y entonces el día de hoy les tengo un problema muy bonito, simple en su concepto, fíjense por favor. Se trata de trabajar con un triángulo, su incentro y un dato fundamental. Fíjense, ahí está la figura. Dice que el ángulo BAC, así es, ángulo del triángulo, es el doble del ángulo PAQ. Ahora, lo curioso de PAQ es que P y Q son puntos que pertenecen a las bisectrices. Claro, y es que I es incentro del triángulo. También llámese centro de la circunferencia inscrita. ¿De acuerdo? Excelente. Muy bien, T es un punto de tangencia. Y con eso me piden determinar el valor, la medida, del ángulo PTQ. Procedemos a la resolución. Veamos. Para aquellos que son un poquito, ¿no?, juegan al azar y dicen, oye, si ese problema está bien graficado, todo parece indicar que la solución es, a ver, vamos a verla. Parece 90 grados, ¿verdad? Bueno, en todo caso, vamos a demostrarlo. Ok, perfecto. Saludamos también ese tipo de intuición, ¿no? Yo creo que los alumnos que se entretienen en la resolución de estos problemas, pues saben que la intuición es muy importante, porque de alguna forma es el derrotero, es la forma de llegar a la solución. ¿Cómo hago para que este ángulo valga tanto, verdad? Y ahí estoy pensando y pensando, ¿verdad? Miren, el primer paso que voy a dar es bastante simple. Fíjense, tenemos la figura y lo que voy a hacer es trazar los radios de la circunferencia. Atención, por favor, voy a trazar los radios de la circunferencia, ¿sí? Lo vamos a dejar aquí consignado. Y luego voy a prescindir de la circunferencia, ¿sí? No la vamos a borrar, la vamos a retirar. Y me voy a quedar solo con los radios. Atención, fíjense. Ahí tenemos, por ejemplo, el radio IT, IS, R, estamos hablando de segmentos congruentes, todos de igual medida. Muy bien, aquí quiero entonces hacer una aclaración. Fíjense, ¿de acuerdo? Atención, atención, miren. Tenía el aspecto inicial y este es el aspecto que acaba de cobrar la figura. Al trazar IT, el ángulo que estoy buscando está quedando dividido en dos partes iguales. Perdón, en dos partes, no iguales, ¿ok? En dos partes. ¿De acuerdo? Ángulos A y B que forman el ángulo pedido. Excelente. Y ahora tengo una propiedad que valdría la pena observarla aparte. Fíjense, lado izquierdo inferior, ¿sí? Lado izquierdo inferior. Atención, propiedad. Ajá. ¿De qué se trata? Se trata de tomar sobre los lados de un ángulo distancias de igual medida. Fíjense, OA de la misma medida que OB. Excelente, hasta ahí, simple, ¿de acuerdo? Chicos, ¿qué pasa si sobre la bisectriz, atención, tomo dos puntos, Q y P? Ajá, estos ángulos que se acaban de formar son congruentes, de la misma medida. Lo pueden corroborar, atención, congruencias, aprovechando de que se trata de una bisectriz. Quiere decir entonces, dejemos claro esto, que si OB es igual a OB, AO igual a OB, P y Q son puntos sobre la bisectriz, entonces se debe de cumplir que alfa es igual a beta. Este evento que ustedes están observando en este momento se produce en mi gráfico dos veces. Ah, mira, qué interesante. Por ejemplo, observen.
Miren acá, RBT. Claro, nosotros sabemos que en presencia de la circunferencia, BR era una tangente, BT es una tangente, esas tangentes son de igual medida. Tenemos ya el caso, ¿no? Distancias iguales, ¿correcto? Una bisectriz, sí, porque I es incentro. Y tengo dos puntos sobre la bisectriz, sí, el punto P y el punto I. Entonces debo de concluir que si yo uno P con R, acá se va a formar un angulito, el PRI, que será de la misma medida que el ángulo que está acá, de medida A. Por otro lado, si nos vamos a el ángulo SCT, otra vez, en presencia de la circunferencia, CS y CT son tangentes, por lo tanto son de las mismas medidas. Verifica la propiedad. Dos puntos sobre la bisectriz, Q e I. Excelente, quiere decir entonces que este ángulo de medida B se va a producir también acá si uno Q con S. Veámoslo. Ahí está. ¿Te dan cuenta? Ahí está. Oh, qué interesante. Ahí tenemos entonces ángulos de la misma medida. Correcto. Yo creo que esta parte es fundamental ya para la solución, porque entonces ahora simplemente voy a describir sobre la pizarra, así es, la presencia de los ángulos congruentes y voy a dar un paso importante. ¿De acuerdo? El colofón. Atención, fíjense. Ahora voy a trazar una seviana desde A. Así es, porque todavía, si te das cuenta, no estoy trabajando con un ángulo el doble del otro. Con alfa y 2 alfa hasta ahora no he trabajado. Ha llegado el momento. Fíjate. Desde A voy a trazar una seviana, una línea interior del triángulo, pero me voy a detener en un punto D. En un punto D. La condición es la siguiente. Presta muchísima atención. Eso es. ¿De acuerdo? Presta muchísima atención. Fíjate. Como este ángulo es el doble de este ángulo, ¿qué significa eso? Que los ángulos que quedan adyacentes, R, A, P, ojo con este angulito, y el otro, Q, A, S, esos dos ángulos deberían de sumar el alfa restante. Suman alfa. Correcto, suman alfa. ¿Qué es lo que voy a hacer? La seviana va a cumplir una función importante. ¿Cuál es? Reproducir esos ángulos, pero dentro de este ángulo. ¿No ves que suman alfa? Y acá tengo un alfa. Entonces voy a trazar una seviana de modo que aparezcan dos ángulos congruentes, acá, iguales a este, ¿sí? Y por acá dos ángulos más. Fíjense, por favor. Ahí está. ¿Se han dado cuenta que este ángulo que está acá aparece acá dentro del alfa? Y este ángulo de acá también aparece, y eso es válido, porque ya te dije inicialmente que estos ángulos que estaban adyacentes sumaban alfa. Por lo tanto, al estar adentro también suman alfa. Excelente. Pero la construcción de esta línea tiene la misma medida de AR y de AS, que, insisto, en presencia de la circunferencia eran tangentes, por lo tanto AR y AS son de la misma medida. Y lo único que he hecho es construir una línea que sea de la misma medida que las anteriores. Alguno me dirá, profesor, está provocando una congruencia. Yo creo que varias. Fíjate, ve. Atención. PRA, entonces, de acuerdo, va a ser congruente con PDA. ¿De acuerdo? Ángulo o lado, ángulo, lado común para ambos. Así es, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Muy bien, entonces, lo único que tendríamos que hacer ahora, a partir de aquí, es unir P con D para la congruencia de estos dos. Pero por otro lado, si uno Q con D, tendría otra congruencia acá. Mira tú. Todo lo que voy manifestando lo vamos dejando ahí escrito, ¿de acuerdo? Para la ayuda visual de algunos que me van siguiendo, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a las congruencias.
¿De acuerdo? Ahí están los ángulos congruentes ya definidos y ahora viene la definición de las congruencias. Ahí están. Triángulo ARP congruente con DAP. Correcto. RAP congruente con DAP. Ok. Y por acá, DAQ con SAQ. Ahí está. En ambos casos se cumple, ¿de acuerdo? La congruencia lado, ángulo, lado, ¿de acuerdo? Y entonces, fíjense, quiero que vean esto. Vamos a colorear los triángulos para que se puedan observar. Fíjense, por favor. Ahí está. Miren, esos son los triángulos congruentes, ¿de acuerdo? Como congruentes que son, no se olviden, por favor, que si estos dos lados, PD y PR, son de la misma medida, no deben de olvidar que por lo anterior que habíamos dicho, PR y PT también, o sea, 3 segmentos de igual longitud. Por este otro lado también, QS, QD congruentes. Pero QD ya era congruente con QT. Interesante. ¿Por qué? Porque si todo lo que estoy observando en el gráfico es correcto, entonces el triángulo PDQ es congruente con PTQ. ¿Cuál es la razón? Lado, lado, lado. Fíjate, bolita, barra, lado común. Acá abajo, bolita, barra, lado común. ¡Wow! Uy, ¿verdad? Esos también son congruentes. Fantástico, porque si son congruentes, mira lo que voy a hacer ahora. Ajá. Voy a hablar de lo que está sucediendo alrededor de este punto D. Está sucediendo algo curioso. Fíjate, lo voy a extraer para que lo puedas observar con claridad. ¿Qué? Sí, mira, ve. Al ser congruentes PDQ con PTQ, este ángulo, que en su medida es igual a A más B, es congruente con este de acá. Por lo tanto, el ángulo PDQ es A más B. Aquí lo tenemos, mira, ve. Aquí está. Profesor, ¿y esos otros dos ángulos? Son de las congruencias anteriores. Fíjate, mira, aquí está 90 más B. No te olvides que el 90 es del radio perpendicular, fue trazado al punto de tangencia. ¿De acuerdo? Este 90 más B por la congruencia ahora está acá. Y este otro ángulo, 90 más A, por la congruencia de estos dos triángulos, está acá. Y esos son los que destaco. 3 ángulos alrededor de un punto. ¿Ya te imaginas? Suman 360. Excelente, excelente. Ahí lo tienes. Oye, qué curioso porque A más B se va a agrupar. 2 veces A más B igual a 180 y A más B justo es la medida del ángulo que yo estoy buscando. Por lo tanto, la medida del ángulo PTQ es igual a 90 grados. ¿De acuerdo? Ahora, un momento. A muchos, a lo mejor dentro de la crítica constructiva, evidentemente, me dirá, profesor, pero demasiado, ¿no? ¿De acuerdo? Es demasiado, es mucho. Bueno, para los amantes de la geometría esto es como una golosina, ¿verdad? ¡Wow! Tantas congruencias, unos trazos elementales. No es difícil en el fondo. Les tengo un método de solución. Un método que, a decir verdad, yo en muchas ocasiones lo pensé en mis clases presenciales, brindándole a los alumnos algunos alcances, pero las limitaciones de los plumones, de las tizas, de las pizarras, no me permitían alcanzar, ¿de acuerdo?, el hecho de mostrarles una forma también de solucionar los problemas. En esta pandemia me he permitido leer, me gusta leer sobre matemáticas, lo tengo que confesar, y me choqué con un artículo que lo había publicado un joven bielorruso, ¿no?, que para el 2019 tendría 18 años, algo así, ¿de acuerdo? Y dije, este es el punto. Esto es, ¿de acuerdo? Creo que de alguna manera clarificó mis ideas y yo lo único que he hecho es traducirlo luego, ¿ok?
Les voy a mostrar a continuación el mismo problema, pero así es. Antes déjame marcar la clavecita del problema, ¿no? Así es, clave de, ahí está, 90 grados. Excelente. ¿De acuerdo? Oye, vamos al método que te quiero mostrar. Este chico denominó a su método y lo ha, no solamente queda como un método como yo lo voy a transmitir ahora, sino que él lo ha fundamentado. Así es, un pequeño folleto donde él ha descrito con propiedades, ¿no?, el sustento de este método, que es una matemática bastante complicada. Paso la voz. Fíjense, es el mismo problema, pero ahora le voy a aplicar el método del movimiento de puntos. Yo sé que cuando ustedes empiecen a observar lo que les voy a indicar, muchos maestros que seguro me están mirando dirán, claro, eso también se puede hacer. O dirán, eso yo también se lo digo muchas veces a mis alumnos. Pero, insisto, muchas veces también la dificultad de que con plumones y pizarras no se pueda llevar a cabo, ¿no? Fíjense, atención, aprovechemos la tecnología. Miren. Vamos a hablar de este jovencito bielorruso, ¿no? Bielorruso, imagínense, me encontré con un documento de estos, ¿de acuerdo? El método del movimiento de los puntos, Vladislav Esberich. Así es, no me estoy robando los créditos, ahí está su nombre, el año, pueden ustedes googlearlo, buscar, ¿de acuerdo?, información sobre él. Interesante, ¿no? El método del movimiento de los puntos. Y entonces, a continuación, lo que yo hago es una dinámica, gracias a estos elementos GIF que ustedes seguro los han visto. Atención a esto, miren, ¿qué tenemos acá? Un ángulo, pero definitivamente lo que no me han dicho es la posición de P y Q, parece ser que es variable, porque la única condición del problema es que el ángulo BAC sea el doble del ángulo, atención, PAQ. Quiere decir que no tienen una posición fija. P y Q podrían cambiar de posición y por lo visto el problema no debe cambiar en su solución. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Guardando, respetando la condición del problema, empiezo a movilizar P y Q. Véanlo. Ojalá que se pueda ver bien, ¿eh? Está un poquito así, un poco tenue. Miren. Empiecen a pensarlo, ¿de acuerdo? Y empiecen a sacar sus conclusiones. ¿Qué sucede? Escúchenme, porque la relación alfa-2-alfa no debe cambiar. Pero sucede algo muy curioso. Cuando Q alcanza al punto I, P debe alcanzar al punto B. La razón es muy simple. AI o AQ es bisectriz. Y como todo es 2 alfa, entonces se debe dividir en alfa y alfa. Entonces, para respetar el valor de alfa, cuando Q alcance a I, P debe alcanzar a B. Y efectivamente, se cumple el valor alfa 2 alfa. Y además, siendo T un punto de tangencia, entonces IT, o en este caso, cuando Q ha alcanzado a I, QT, ¿en qué se convierte? En el radio, ¿verdad? Y el radio en el punto de tangencia, lo dice mi amigo Euclides, es perpendicular a la tangente. Y si es perpendicular a la tangente, entonces el valor de t teta que yo estoy buscando es 90 grados. Con lo cual confirmaría nuevamente la clave. ¿Ok? Carente de toda propiedad, pero se ajusta a las condiciones del problema. ¿De acuerdo? Un gusto haber estado una vez más con cada uno de ustedes. No se olviden, por favor, suscribirse. Así es, si quieren que siga subiendo problemas, que siga mostrando un poco lo que conozco de matemáticas, no se olviden suscribirse. ¿De acuerdo? Síganme en Facebook también, ahí, en Instagram y en WhatsApp. Saludos.